Hola, buenas mañanas. Hoy vamos a ver qué es el teorema de Thevenin y de Norton en los circuitos eléctricos. Para ello necesito que sepas la mayoría de leyes básicas y de métodos de análisis de circuitos, respectivamente son ley de Ohm, nodos, lazos y las leyes de Kirchhoff para voltaje y corriente. Entre los análisis de circuitos tenemos análisis nodal y de lazo. Con estos sabidos podemos avanzar, además de la transformación de fuentes. Ahora sí podemos comenzar. ¿Qué es el teorema de Thevenin? Imagina que tienes un circuito complicado lleno de resistencia, fuentes de voltaje y corriente. Ahora, ¿quieres analizar cómo funciona este circuito cuando se conecta algo nuevo, otra resistencia? Pues, por teorema de Thevenin, cualquier circuito lineal compuesto por resistencias y fuentes puede simplificarse a un circuito equivalente con una sola fuente de voltaje, voltaje de Thevenin, en serie con una resistencia, resistencia de Thevenin. Para hallar esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Ojo que esto no es una receta, porque cada circuito es diferente y debemos tener sumo cuidado para ahorrarse tiempo y ver la mejor opción y usar el teorema correcto para cada caso. Un punto: desconectar la carga. Imagina que estás observando qué pasa con un componente específico, como una resistencia. Lo primero es quitarla esa resistencia o carga del circuito. 2. Resistencia de Thevenin. Apaga las fuentes. Aquí depende de que tengas en el circuito, dependerá qué tienes que hacer. Si tienes una fuente de voltaje debes de realizar un cortocircuito. Si tienes una fuente de corriente debes de hacer un circuito abierto y debes calcular la resistencia que tiene el circuito. 3. Encontrar el voltaje de Thevenin. Este voltaje es el voltaje que medirías con un multímetro entre los terminales donde estaba la carga, pero con la carga desconectada. En este paso debes realizarlo con lo que ya sabes de teoría de circuitos. 4. Ahora solo debes reconstruir con el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie. Con esto ahora puedes agregar la carga y analizar lo que sucede. Norton. El análisis de este tipo de circuitos es el mismo, solo que ahora en vez de hallar voltaje de Thevenin se halla una corriente de Norton, pero además se modifica un paso y su equivalencia llamada equivalencia de Norton. 1. Desconecta la carga. Igual que en Thevenin, quitas la resistencia o dispositivo que estás analizando. 3. Encuentra la resistencia de Norton. Es exactamente igual que la resistencia de Thevenin. Apagas todas las fuentes del circuito, reemplaza las fuentes de voltaje por cortos y las de corriente por circuitos abiertos, y calculas la resistencia equivalente entre los terminales. 2. Encuentra la corriente de Norton. Este es el valor de la corriente que fluiría a través de un cortocircuito entre los terminales donde estaba la carga. 4. Reconstruye el circuito equivalente. Ahora tienes un circuito simple con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Conecta la carga de nuevo y analiza lo que sucede. Bueno, con esto se termina el vídeo. Recuerda que en el canal tenemos a nuestro humano de confianza que nos realizará los ejemplos de Thevenin y Norton. Muchas gracias por ver, dale like y suscríbete.